Hola. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos Bien. ya por empezar, doctor Bombay. Eh, Estamos ya abiertos en transmisión, eh, así que vamos a hacer una presentación de cada uno de nosotros. Eh, Hola Florencia, buenas tardes. Está silenciada Florencia. Buenas tardes. Eh, yo voy a presentarlos a cada uno de ustedes y después vamos a ir a hablar de cada uno de los temas que tenemos planeado para este webinar. Eh, bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Ricardo Rutiman, soy médico infectólogo pediatra de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos. Soy también miembro del Comité Científico de Vacunar, de la Fundación Vacunar. Y, y soy coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Hoy vamos a tener un webinar que nos, en realidad, mostrando en cierta manera la preocupación. El objetivo básicamente del webinar de hoy es un objetivo de plantear la problemática que nos está dando la pandemia, sobre todo en lo que son, obviamente nosotros nos vamos a focalizar específicamente en lo que es las coberturas vacunales, pero como vimos y como estamos viendo, seguramente los pediatras y los médicos que hacemos, sobre todo en manejo ambulatorio de pacientes, el hecho de que los chicos, específicamente para mi caso, estamos teniendo muy baja cantidad de consultas. Aproximadamente tenemos un porcentaje de coberturas vacunales que están por debajo, en algunas edades hasta un 50% por debajo. Así que bueno, esta es un poquito la preocupación y el planteo y vamos a tratar de discutir Y específicamente esta área. los pacientes. Le pedimos a las personas que están participando que silencien el micrófono. Bueno, entonces, y para este webinar nos acompaña el doctor Pablo Bombay. Pablo es médico infectólogo y jefe de CEMIC. Eh, Nos acompaña también y conjuntamente con Florencia como miembros del Comité Científico de la Fundación Vacunar. Pablo es representante en el TAC. El TAC es el Grupo Asesor de Vacunas en la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, tiene muchísima experiencia en vacunación y específicamente él nos va a hablar de la problemática y la eventual reemergencia de enfermedades o infecciones virales a punto de las disminuciones que tenemos en la cobertura. Mi presentación, en mi caso, yo voy a hablar focalizado en el tema de infecciones bacterianas. Y finalmente vamos a tener una presentación de la doctora Florencia Kahn, que es médica infectóloga de la Fundación Huésped, es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunas y Epidemiología, y Florencia también es compañera nuestra como miembro del Comité Científico de Vacunar. Florencia nos va a hablar de estrategias que han sido diseñadas para permitir o mejorar o tratar de mantener las coberturas de vacunación en tiempos de pandemia. Bueno, les pido entonces a Pablo y a Florencia si quieren también apagar la cámara a ellos y yo voy a empezar entonces con mi presentación. Si me permiten un segundo voy a compartir la pantalla. Y ya podemos empezar entonces con la, el título que hemos decidido para esta presentación es No perder lo ganado, basado sobre todo en la experiencia que hemos tenido a lo largo de los últimos 20, 30 años, sobre todo con la incorporación de las vacunas de polisacáridos conjugados, ¿no? Vamos a ver un poquito
que sobre todo, particularmente, y en las infecciones del lactante, el hecho de disminuir las coberturas rápidamente, y ya tenemos algunos ejemplos que nos muestran cómo es muy sensible, son muy sensibles las infecciones bacterianas en general cuando uno no tiene las coberturas adecuadas, sobre todo pensando en inmunidad de rebaño, portación nasofaringea, que son dos de los, sobre todo el tema de la portación nasofaringea, que hace que rápidamente los chicos puedan estar colonizados con patógenos que producen infecciones severas. Hablamos neumococo, hemófilos influenza, ya vamos a ir un poquito más en detalle. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Y este es un problema que es solamente de Argentina. No, en realidad es un problema mundial. Fíjense que esta es una información de hace un par de meses de uno de los estados de Estados Unidos, particularmente en este caso estamos viendo Michigan, que si comparamos, vemos significativamente, podemos decir, coberturas relativamente bajas, que no pasan del 70% para los últimos años, pero fíjense lo que pasa comparando con mayo del 2020, cuando, por supuesto, los Estados Unidos estaban en el medio o aún siguen, digamos, en el medio de la pandemia y de casos diarios de infección por coronavirus. Particularmente, si me permito mostrarles, son los lactantes. Si vemos que el mayor hiato o la mayor diferencia lo vemos acá en la inmunización primaria, en los esquemas primarios. Entonces, realmente esto para las infecciones, y vamos a ir viendo, sobre todo para las vacunas conjugadas y de polisacáridos conjugados, y también, si queremos, para el tema de tos convulsa, nos va a generar una serie de cohortes y grupos que no van a estar adecuadamente vacunados y van a generar alguna reemergencia de este tipo de infecciones. En algunos casos, como bien lo menciona el CDC, fíjense que hasta 50% de los esquemas de vacunación en menores de 2 años, o sea que es algo que no solamente ocurre en un estado, sino también lo vemos reflejada la preocupación del grupo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en los Estados Unidos. Es un problema que también lo vemos en Europa. Fíjense, esto no tenemos una publicación, me permito, y les pido disculpas por ahí, de mostrar un artículo del diario El País, fíjense ya de hace un mes más o menos, donde la Asociación Española de Pediatría, a través del Comité Asesor de Vacunas, plantea ya en notas periodísticas más o menos la misma cifra, y un poquito es lo que estamos viendo también, que en menores de 2 años tenemos cerca de 50% de coberturas o una disminución del 50% en las consultas. Aquí, por ejemplo, estaban planteando el hecho de mejorar y hacer un programa de catch-up antes del inicio de clases, que es lo que va a ocurrir en agosto en el hemisferio norte, ¿no? Generalmente los chicos vuelven a clase hacia fin de agosto en Europa, ¿sí? Vemos que para el caso específicamente de la preocupación de la Asociación Española de Pediatría, estaban hablando de reemergencia de sarampión, de tos convulsa y de enfermedad meningocócica. Bueno, nuestro programa de vacunación en enfermedad meningocócica no está todavía maduro, pero bueno, sí es el caso de España, que tiene comunidades que hace más de 15 años que tienen vacuna de meningococo C, por ejemplo, en el calendario. Y bueno, nosotros afortunadamente, y como pudimos ver en algunas informaciones recientes, pudimos controlar el brote de sarampión, y en eso les diría que por ahí la pandemia nos ayudó en el hecho de la no circulación y permitir de alguna forma controlar el brote de sarampión en el medio de la pandemia. Un logro muy importante y como nos va a mostrar Pablo en su presentación. Entonces, tenemos
hoy la pregunta, bueno, les voy a mostrar, no hace falta que me detenga mucho en el calendario de vacunación, nada más para recordarles simplemente que nuestro esquema de inmunización del lactante, sobre todo para vacunas de polisacáridos conjugados y para tos convulsa, está basado en la vacunación del lactante pequeño a partir de los 2 meses de vida. ¿Sí? Nada más a modo de recordatorio, ya no indicamos más la vacuna Sabin oral, sino que tenemos el esquema completo de vacuna Salk en el esquema de 2, 4 y 6 meses, y no estamos indicando el refuerzo, el primer refuerzo a los 18 meses, así que simplemente a modo de recordatorio. Y también un cambio importante en el calendario nacional de inmunizaciones de este año. ¿Qué nos, ya podemos ver? Fíjense, esto fue una publicación del reporte epidemiológico de Córdoba del día de hace 2 días, y fíjense cómo ya algún atisbo y falta, tal vez esto no sea un ejemplo de falta de cobertura, a pesar de que el adolescente no tenía el esquema completo de vacunación antitetánica, pero sí en realidad lo que nos está mostrando es la falta de acceso que tenemos en algunas situaciones, aún en lugares donde la circulación del virus no es tan importante, como es el caso de Santiago del Estero, que es donde se ha visto este caso pediátrico. Les recuerdo que Argentina no tenía casos en pediatría desde el año 2003, entonces nos está mostrando esto realmente el comienzo de emergencia de tal vez no tétanos, pero sí tos convulsa. Bueno, afortunadamente este adolescente estuvo un mes, no falleció, podría haber fallecido por un tétanos, estuvo en terapia, estuvo muy bien manejado por suerte, y hoy por hoy está en sala común con muy buena evolución. Así que, y claramente, obviamente no tengo que decirles que la vacuna antitetánica está completamente gratuita y está dentro del esquema de inmunizaciones de nuestro país. ¿Cuál es el ejemplo o otros ejemplos que podemos ver en la historia de otras infecciones bacterianas? Fíjense el caso de tos convulsa. Estos son los últimos 30 o 40 años de vigilancia de tos convulsa, desde 1980 hasta 2011, cuando tuvimos el pico en el año 2011, a punto de partida de la incorporación posteriormente, y como vamos a ver, de la vacuna triple celular en la embarazada. Pero fíjense qué sensible, a medida que fuimos mejorando las coberturas entrada ya la década del 90, desaparece la enfermedad en otras edades más allá del lactante, ¿sí? Entonces, el lactante, si bien cada 3, 4 años hemos tenido algún pico de infección, en la vacunación, si yo no vacuno al lactante, empiezan a aparecer casos ya en edades mayores. Fíjense cómo desaparece rápidamente la enfermedad una vez que logro mejorar las coberturas vacunales, sobre todo en otras edades más allá del lactante. ¿Y qué fue lo que cambió la historia, sobre todo en el lactante pequeño, menor de 2 años? Fue la inmunización materna, ¿sí? También sabemos que hay bajas en los controles en la mujer embarazada, y que muchas veces los controles y algunos de los embarazos llegan sin controles. Hasta 25 a 30% de los embarazos en Argentina no tienen controles. Entonces, si nosotros no vacunamos a la embarazada con la vacuna triple celular a partir de la semana 20, como está en el calendario desde el año 2011, fíjense la efectividad que tuvo esta indicación, y esta es una publicación que ya lleva 3 o 4 años del grupo de la CONASEI, de la DISEI, perdón, de la DINASEI, y cómo a punto de partida de la incorporación en el 2011, una efectividad y una reducción cercana al 90% para los casos de mortalidad por tos convulsa, ¿sí? Y el que más, en donde más estaba orientada esta intervención, es para la prevención de la infección del lactante menor de 2 meses, que es el que todavía no tuvo la primera dosis de la vacuna.
Vamos a movernos ahora para otras infecciones bacterianas, salimos de tos convulsa y ahora entramos específicamente en el terreno que creo yo hemos logrado la década ganada, sería del 2000 al 2010 para lo que es Haemophilus influenza, y fíjense, lo vemos claramente en Colorado acá, es el Haemophilus influenza tipo B. No sigan, perdón, es muy sensible con... no sigan a la línea azul, que son los hemófilos no tipificados. Estamos hablando del tipo B. Y cómo una vez que Argentina incorporó en el año 98 la vacuna, 1998, ya a partir del 2000 muy poquitos casos de tipo B o de hemófilos tipo B, gracias a las muy buenas coberturas y a las muy buenas vacunas que tuvimos. ¿Qué pasó en el 2009? Y es uno de los ejemplos que yo les quiero mostrar de cuán sensible es la infección por bacterias capsuladas a esquemas o vacunas que no son o bajas coberturas, es lo que queremos mostrar ahora, pero también a vacunas que no son tan efectivas. Argentina en el año 2009 incorporó la vacuna pentavalente y incorporó una vacuna que se llama Everpenta, que no tuvo la efectividad y en realidad en algún momento también se administraba, al ser una vacuna que necesitaba una preparación previa a la administración, generó una serie de alteraciones y problemática que varios de los chicos se iban sin vacunar. Y fíjense cómo aumentó la tasa de infecciones por Haemophilus influenza a punto de partida de esta incorporación. Y por suerte hoy, una vez que afortunadamente no indicamos más Everpenta desde hace aproximadamente 5 o 6 años, las infecciones volvieron por Haemophilus influenza, volvieron a bajar. Entonces, esto es una prueba muy evidente de cuán sensible es, sobre todo para infecciones por capsulados, en este caso la Haemophilus influenza. Hablamos de la década ganada del 2000 al 2010 en Haemophilus, y también tenemos que hablar de la década ganada del 2010 al 2020, una vez que la vacuna para Prevenar 13, la PCV13, se incorporó en el calendario en el 2011. Esto es un estudio que tuvimos oportunidad de participar con el grupo de el Hospital Infantil y el Hospital Provincial de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Esta es una publicación de Archivos Argentinos de Pediatría del año 2006, ya algunos años detrás de esto. Y estas son las tasas de infección por neumococo que teníamos en Córdoba, en este caso estoy hablando de Córdoba por el estudio, donde teníamos incidencias en menores de 2 años que eran cercanas al 250 por 100.000. Estas incidencias fueron las más altas que fueron documentadas en Argentina y sirvieron de alguna forma para dar las bases epidemiológicas para determinar la carga de enfermedad por neumococo en el lactante pequeño, no solamente en el menor de 2 años para lo que es la enfermedad invasiva, sino también, como ven, para neumonía, bacteriemia o meningitis bacteriana, que evidentemente siempre es un poquito menor comparado a la neumonía, ¿no? Ahora, ¿qué pasó una vez que incorporamos la vacuna en el calendario? Estos son datos de CIREVA, desde el Sistema Regional de Vacunas, la vigilancia que realiza el Hospital el Malbrán, el Instituto Malbrán. Y fíjense cómo desde el año 2009 al 2014, recuerdo que la vacuna fue incorporada en el 2011, rápidamente una desaparición de serotipos vacunales, un serotipo muy importante que es el 14, otro muy importante que es el 5, serotipos que generaban un montón de carga de enfermedad en nuestro país, con disminuciones casi desaparición de algunos serotipos. Entonces, esto lo vimos para enfermedad invasiva, y fíjense lo que pasa para neumonía. También tenemos evidencia de la efectividad de la incorporación de esta vacuna desde el 2010-2011 hasta 2013-2015. Fíjense, entre un 20 y un 30% de disminución de acuerdo a la edad, menores de un año o menores de 5 años.
Y si terminamos hablando de neumococo con meningitis, vemos de nuevo cómo la efectividad y la rápida desaparición no desaparición, pero sí disminución, diría yo, del neumococo una vez que uno incorpora y genera buenas coberturas de vacunación. Aún considerando de que para el año 2015, con un programa que recién estaba madurando, las coberturas, sobre todo para el booster de los 18 meses o el refuerzo, alcanzaban alrededor de un 75 o 70%. ¿Sí? Entonces, si nosotros, y como vimos con ejemplos en el caso de tos convulsa, en el caso de Haemophilus influenza, no tenemos todavía un ejemplo de neumococo, esperemos no tenerlo, pero nos muestra cuán sensible es la desaparición o la disminución de las coberturas y cuán rápida es la aparición de enfermedades que ya pensábamos que no, sobre todo enfermedades muy severas que pensábamos que ya no íbamos a ver, como es el caso, por ejemplo, de una meningitis por Haemophilus, o eventualmente casos de mortalidad por tos convulsa con la cantidad de casos que tuvimos antes de la incorporación de la vacuna en la embarazada en la semana 20. ¿No? Finalmente, y para recordarles que también la última vacuna que incorporamos para bacterias, ¿sí? Polisacáridos conjugados, y esperemos entonces que a partir del 2020 en adelante, así como dijimos la primera década para el Haemophilus como década ganada, la segunda para neumococo, la tercera puede ser para meningococo, ¿por qué no? Estos son las notificaciones de meningococo. Como vemos, el meningococo es un poquito caprichoso y por algún motivo que tiene que ver con la dinámica de la enfermedad meningocócica, estamos viendo sistemáticamente una disminución de ellas. En esto no tiene que ver la incorporación de la vacuna, porque recordemos que la vacuna con el esquema hemos tenido algunos inconvenientes, sobre todo en los últimos 2 o 3 años con la provisión de la vacuna, sobre todo en el lactante. Así que aquí no estamos viendo ninguna efectividad de la vacuna conjugada. Pero sí lo que quiero mostrarles es la importancia que tiene la enfermedad meningocócica en el lactante pequeño, como todas las infecciones de polisacáridos o de bacterias con polisacáridos y con capsulados, perdón, y también recordarles que los serogrupos que debemos considerar hoy por hoy no son solamente los serogrupos de vacunas de polisacáridos conjugados como es ACWY, sino también que la mayoría de ellos son por meningococo B, donde no tenemos todavía la vacuna en el calendario para la protección del meningococo B. Y sin dejar de mencionarles la importancia que la mayor carga y la mayor mortalidad tiene siempre en el lactante pequeño. Muy bien, entonces esta es un poquito la reflexión que quería hacerles, sobre todo para lo que respecta a infecciones bacterianas. Yo podría concluir entonces que en esta pandemia tenemos una disrupción de los servicios de salud. Esto lo vemos nosotros, por supuesto, en la consulta pediátrica y en lo que es la cobertura de vacunas, pero también lo ven los cardiólogos en el seguimiento de pacientes que tienen prevenciones diferentes por la patología cardiológica, para poner un ejemplo, entre otras cosas, o por supuesto también los controles, cosa que nos impacta a nosotros como pediatras, los controles en la mujer embarazada. Tenemos que alertar por la posibilidad, y esto es un poco el objetivo de esta presentación, para la reemergencia de infecciones bacterianas que pensábamos olvidadas, especialmente, como decía, lo sensible que es el esquema de inmunización primaria del lactante. Florencia nos va a mostrar cuáles son las estrategias desarrolladas para la vacunación durante la pandemia.
Creo que como pediatras en el consultorio nosotros tenemos que preparar planes de catch-up para los chicos, hacer esquemas rápidos, probablemente debemos acortar los intervalos, no hay ningún motivo a veces para esperar un mes, perdón, para esperar 2 meses en un esquema, sino que la vacuna, por ejemplo, pentavalente, se puede indicar en esquemas un poco más acelerados de un mes, lo mismo que la vacuna triple. En el caso de las vacunas de polisacáridos conjugados, el intervalo de 2 meses, si bien hay esquemas que pueden ser un poco más agresivos en el sentido de esquemas más cortos, sufre un poco más la inmunogenicidad, por lo tanto, yo diría, y sería interesante plantearlo para la discusión y las preguntas, hacer intervalos, mantener los intervalos de 2 meses, particularmente para neumococo y para meningo. Eh, y bueno, por supuesto estamos todos esperando la vacuna y todos preguntamos por la vacuna de COVID-19, pero no tenemos que dejar de indicar las vacunas que tenemos en el día a día. Así que los invito, por favor, y eh, les pido, por favor, que mantengamos las coberturas de vacunas en pediatría para no tener que ver infecciones que ya pensábamos que estaban olvidadas. Así que bueno, vamos a... Las preguntas, por favor, háganlas por chat. Las vamos a contestar al final de cada una de las presentaciones. Y les agradezco su atención y le paso el micrófono y la sala al doctor Pablo Bombey, que nos va a hablar y él nos va a mostrar la misma inquietud que expresé yo, pero para las infecciones virales. Pablo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Entonces, vamos a comenzar con mi presentación, donde compartimos la preocupación que obviamente todos tenemos por el COVID, pero al mismo tiempo también la preocupación que tenemos para mantener las otras vacunas que tenemos disponibles al día en un contexto que reconocemos que es difícil, pero que hoy tenemos lugares de vacunación que se han adaptado a la situación de COVID y hoy nos permiten tener vacunatorios seguros. Yo voy a hablar de gripe, vamos a repasar algunas cosas de hepatitis A y B, varicela, sarampión, que es un tema que ha sido un tema y sigue siendo un tema importante con el brote reciente. Vamos a hablar del cambio que hicimos recientemente en polio también, y finalmente con HPV. Vamos a recordar algunas cosas de vacuna antigripal que todavía uno puede seguir aplicándola. Ahora vamos a ver qué ha pasado con la circulación. Ustedes saben que la vacuna antigripal se puede aplicar, seguir aplicando aún durante el invierno, si bien la época de aplicación habitual en nuestro país son los meses de otoño, entre abril, mayo, junio. Igualmente hay muy poca circulación de virus de influenza, así que si alguien no se vacunó y todavía hay vacuna disponible, lo puede hacer. Recordamos que hay vacunas inactivadas, que es la que utilizamos en nuestro país. La de virus vivo atenuado no está disponible en nuestro país. La vacuna que utilizamos, hay vacunas split, que es donde el virus está directamente fraccionado, cortado, digamos, y tratado con distintos elementos para fraccionarlo de esa forma, y contiene las hemaglutininas y neuraminadas de superficie, que son las características antigénicas más importantes del virus, y si no, tenemos las de subunidades, que directamente lo que hacen es extraer estas glicoproteínas de superficie para utilizarlas en la vacuna, conteniendo cada uno 15 microgramos de estos componentes. Hay una vacuna de alta dosis o high dose en Estados Unidos y otros países que no está disponible en nuestro país, pero que hay datos, digamos, con buena efectividad, un 25% más en poblaciones de adultos mayores con respecto a la de dosis normal. Después, entonces, nosotros tenemos, todas las vacunas hoy contienen los dos subtipos de virus A, que son el H3N2 y el H1N1 pandémico, que fue sufriendo mutaciones, pero sigue siendo el origen del pandémico. Y después tenemos las vacunas trivalentes, que contienen un solo linaje del B, o la cuadrivalente, que contiene los dos linajes del B, como ahora vamos a ver. Con o sin adyuvantes, nosotros hemos tenido vacuna antigripal con adyuvante con el MF59,
que es una emulsión de aceite en agua, que ha mostrado en adultos mayores también, en vacuna trivalente y cuadrivalente, mayor efectividad con respecto a la vacuna trivalente no adyuvantada. O sea que para adultos mayores tenemos algunas alternativas, por ahora no disponibles, pero que generan mejor respuesta y esto se traduce en mayor efectividad. Las vacunas habitualmente se elaboran en huevos embrionados, las que utilizamos en nuestro país. También hay líneas celulares y recombinación de vacunas recombinantes, que estas no están disponibles, y la administración, como ustedes saben, habitualmente por vía intramuscular. Cuando vamos a la vacuna trivalente, no hay datos de seguridad y eficacia en menores de 6 meses, la utilizamos a partir de los 6 meses de edad. Recordar que hasta los 9 años un niño no vacunado previamente requiere 2 dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas, y que hasta los 36 meses la dosis que se aplica es la mitad de la dosis convencional, o sea, 0,25, y a partir de los 3 años es dosis completa, incluyendo los adultos, por supuesto, en 0,5 mililitros. Esto es la vacuna trivalente, que hace muchos años que la tenemos, que ha mostrado, tenemos muchos datos de eficacia y efectividad, y es una herramienta fundamental en la prevención de gripe. Las novedades mayores vienen por el virus B, que sabemos que, si bien no causa pandemias, puede producir epidemias, y que lo que hemos aprendido del virus B, que esos dos linajes, que son el Yamagata y el Victoria, circulan en forma menos previsible, y a veces circulan los dos a la vez, y el rol del virus B en su totalidad de ambos linajes, en Europa, por ejemplo, la mediana fue de 17% entre 2000 y 2015. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Como ustedes ven acá, en 2016 el virus B representó el 12% de los casos de todos los virus de influenza, en el 2017 representó el 16%, y fíjense que en el 2018 representó el 39%. Y al mismo tiempo, en esos 3 años, la participación de los distintos linajes fue muy distinta. Fíjense cómo predominó Yamagata en el 2016, mientras que al año siguiente el predominante fue, predominó Victoria en el 2016, y al año siguiente Yamagata, lo mismo que en el 2018. Y este año, hasta la semana 17, había un predominio notable de circulación del virus B, que es aquí sin tipificación o sin linaje, con un 22% de virus A no subtipificado, pero un claro predominio del virus B hasta esa semana epidemiológica. Entonces, en nuestro país hemos tenido ya en los últimos este año y el año pasado, la posibilidad de tener fuera del ámbito público la vacuna tetravalente, que sería lo más novedoso que podemos hablar. Entre el 2009 y el 2012, recordad que la proporción de cepas B circulantes en nuestro país fue en promedio el 18%, pero llegó a ser del 37%. El año pasado las cepas B representaron el 10%, como ustedes ven va oscilando la participación del virus B en todos los virus que circulan, y como vimos recién, este año casi el 70% de las cepas B que habían circulado hasta hace poco eran virus B. Y bueno, como dije recién, desde hace 2 años tenemos la posibilidad de tener vacuna cuadrivalente, y esto genera algún grado de confusión entre tener vacunas tri y cuadrivalentes al mismo tiempo. A veces genera pérdida de confianza en la vacuna trivalente, que sigue siendo una herramienta fundamental de prevención, y que puede en algunas personas generar la sensación de menor protección con una vacuna trivalente. Hoy muchos países ya están yendo a la aplicación de vacuna tetravalente, como fue la recomendación del Grupo Asesor de Vacunas de la OMS ya en el año 2012-2013, para mejorar y ampliar la cobertura de virus de influenza B. Y finalmente, para terminar de hablar de vacuna antigripal, recordad entonces que tenemos la vacuna tetravalente. Hoy tenemos 2 vacunas disponibles en nuestro medio, 2 marcas comerciales. La diferencia es que si uno utiliza la vacuna Istivac 4, está aprobada a partir de los 6 meses, mientras que la Fluria-Quat a partir de los 5 años. Y en ambos casos, a diferencia de la trivalente, se usa la dosis completa, dosis full, desde los 6 meses de vida, en el caso del Istivac, o desde los 5 años, en el caso de la Afluria-Quat, con también el esquema de 2 dosis en el caso de los niños no vacunados hasta los 8 años, y a partir de los 9 años una sola dosis. Y por supuesto, estas 2 vacunas
contienen los dos linajes del virus B, el linaje Yamagata y el Victoria. Y esto es interesante. ¿Qué nos está pasando este año en la circulación del virus de influenza? Estas son diapositivas que me facilitó la doctora Elsa Baumeister, que es la jefa de virus respiratorios del Instituto Malbrán. Estos son distintos países, esto es Uruguay. Fíjense que cuando empieza a haber circulación de virus de influenza y abruptamente desaparece. Lo mismo esto es en Bolivia, con mayor circulación, pero de golpe cae. Esto es Chile, también empieza a haber algo de circulación en el 2020, cae. Y esto es Argentina, donde empezamos a tener esa circulación que yo les mostré antes, pero dominante de virus B, y de golpe desaparece. Hoy prácticamente todos los virus aislados son COVID-19, todos los virus respiratorios me refiero. Muy poco aislamiento de influenza, muy poco aislamiento de sincicial respiratorio. De hecho, los pediatras lo saben muy bien, que hay muy pocos casos de bronquiolitis. Seguramente el impacto de las medidas de distanciamiento social han sido muy efectivas para los otros virus respiratorios, no obviamente para el COVID, porque, o mejor dicho, menos para el COVID, porque el COVID es un virus nuevo para el cual nadie tiene inmunidad y por eso se producen las pandemias, cuando aparece un virus totalmente nuevo para el cual no hay inmunidad. Muy bien, recordar simplemente de vacuna de hepatitis B, que es una vacuna hecha por ADN recombinante, que tiene achuvantes, muy inmunogénica en niños y en adolescentes, que el esquema en el recién nacido es dentro de las 12 horas de vida, eso lo recordamos, está en nuestro calendario, y después un esquema de 3 dosis adicionales a los 2, 4 y 6 en vacuna combinada. En adultos nunca vacunados, el esquema de 0, 1 y 6 meses, hay un esquema rápido de 0, 1, 2 y 12 meses, y en adolescentes se puede eventualmente emplear un esquema de 2 dosis con una separación de 4 a 6 meses, recordando que en hemodializados la dosis es doble. ¿Qué es lo que ha pasado en adultos en nuestro medio? La mayoría de los casos en Argentina de hepatitis B justamente han sido en adultos, y eso originó o motivó que desde el año 2012 la vacuna contra hepatitis B sea una vacunación universal. Esto significa que cualquier persona en nuestro país tiene que tener protección contra hepatitis B a través de la vacuna, como vimos recién, en el esquema para los recién nacidos, para los adolescentes, para el personal de salud, pero también cualquier persona debe tener vacuna contra hepatitis B. Con respecto a vacuna contra hepatitis A, sabemos que esta es una vacuna distinta a la vacuna de hepatitis B. Esta es una vacuna virus entero, inactivado con formalina, muy inmunogénica, ya con una dosis es muy inmunogénica, con un buen perfil de seguridad, y en adultos se utiliza, en niños y adultos fuera de calendario, mejor dicho, en esquemas de 2 dosis separados por 6 a 12 meses. Esta inmunogenicidad alta con una dosis también se utiliza, o la utilizamos cuando teníamos muchas consultas de viajeros. Actualmente no las tenemos, pero cuando teníamos muchas consultas de viajeros, aquellos viajeros que tenían serología negativa para hepatitis A, previaje con una dosis uno podía ya generar la protección y al regreso completar el esquema con la dosis a los 6 a 12 meses. En adultos, la vacuna uno la dirige sobre todo a los viajeros, como dijimos recién, o personal que realiza alguna de estas tareas o algunas situaciones particulares, por ejemplo, las hepatopatías crónicas que pueden verse agravadas por una hepatitis A, y en general cualquier huésped susceptible, sabiendo que hepatitis A puede ser más grave, bastante más grave en el adulto que en el niño. Y recordar que en nuestro país la vacuna de hepatitis A se introdujo en el calendario a los 12 meses de vida con una dosis, que eso fue bastante discutido en su momento, y que se pudo, esto fue en el año 2005, y que después de eso se pudo eliminar la necesidad de trasplante hepático en niños a partir de hepatitis A fulminantes. Entonces fue realmente un impacto muy importante y ha servido de modelo para introducir vacuna de hepatitis A en una dosis en distintos países. Así que bueno, esta es una vacuna importante que hay que recordar dentro de lo que decía antes Ricardo, de mantener los esquemas. Esta es una vacuna importante. Recordemos que hepatitis A sigue habiendo, así que es importante proteger a los chicos porque ha demostrado que pudo eliminar la necesidad de trasplante hepático en esa población.
Varicela es otra enfermedad que puede afectar a cualquier edad, indudablemente es más, tiene mayor incidencia en niños, que puede tener complicaciones graves, como ustedes ya saben, las sobreinfecciones bacterianas de las lesiones, o neumonía, o síndrome de Reye, o ataxia cerebelosa, o encefalitis, que los vemos estas complicaciones a cualquier edad. La mortalidad, si bien puede verse mortalidad en niños, es más alta en adultos y mucho mayor en inmunocomprometidos. Y en el adulto también, como decíamos para hepatitis, la enfermedad es más severa, también puede tener impacto en el embarazo, en cualquiera de los trimestres del embarazo, de acuerdo a en qué momento se produzca la infección, puede tener impacto en el recién nacido o también en la madre. Y para esta enfermedad tenemos una vacuna que es a virus vivo atenuado de administración subcutánea. El esquema habitual de administración son 2 dosis separadas por 4 a 8 semanas a partir de los 13 años y es una vacuna con un buen perfil de seguridad y como cualquiera de las vacunas a virus vivo atenuados tenemos que evitar su aplicación en embarazo o en huéspedes inmunocomprometidos. Y recordar que esta vacuna también se incorporó en nuestro calendario nacional de vacunación en una dosis a los 15 meses de vida a partir del año 2014. O sea que también es una vacuna que tenemos que tener presente y mantener en el esquema dentro de los chicos en ese momento, a esa edad. Con respecto a la vacuna triple viral, sarampión, rubiola o paperas, mejor dicho, recordar que es una vacuna muy efectiva, que puede ser la vacuna triple o la vacuna doble. Ahora vamos a ver las características del brote que estuvimos atravesando en nuestro país en el año pasado y comienzos de este año. Eso hizo que en las zonas con mayor afectación, que fue el área metropolitana de Buenos Aires, básicamente la ciudad autónoma de Buenos Aires y las regiones sanitarias 5, 6, 7 y 12, debido a que un número importante, como vamos a ver ahora, de los afectados eran menores de 1 año, se decidió implementar en esas regiones la dosis 0, o sea que era una dosis que no era considerada para calendario, que después los niños debían o deben completar el esquema. Y entre 13 meses y 4 años también se decidió en esas mismas zonas acreditar la aplicación de al menos 2 dosis de vacunas. Y en adultos también la necesidad de acreditar 2 dosis de vacuna o serología para los nacidos a partir del año 1965 y para el equipo de salud también a partir del brote se requirió 2 dosis independientemente de la edad con componente de sarampión. Como ustedes ven acá a la derecha, en el esquema, en el calendario nuestro, tenemos la primera dosis fuera de la situación de brote, la primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis a los 5 a 6 años, o sea, el ingreso. Eh, ¿Puede ser que hayamos perdido la conexión con Pablo? Sí, La semana 33 del 2019 y la 12 del 2020 tuvimos 179 casos confirmados, de los cuales 119 fueron en el año 2019. La mayoría, 3 casos solo importados, el resto de origen desconocido, y 60 en el 2020, 12 importados y 48 de origen desconocido, la mayoría con confirmación por laboratorio, 5 por nexo epidemiológico y 12 por clínica, con una tasa de internación del 22%. Una defunción que fue una paciente adulta, inmunocomprometida por trasplante renal, que hizo un cuadro de encefalitis sin lesiones cutáneas, lo cual no fue sencillo hacer el diagnóstico justamente porque no tuvo lesiones cutáneas, pero es una de las características de los inmunocomprometidos que pueden presentar solo encefalitis como manifestación clínica. Y aquí ustedes ven lo que yo le hablaba de los casos importados y de los de origen desconocido. Y acá lo que hablábamos antes, como ven, la mayoría de los casos se concentraron en menores de 1 año, pero también hubo casos en adultos jóvenes y adultos de mediana edad y algún caso en un adulto mayor con la tasa de internación que yo les comenté, la mayoría por causa respiratoria. Estos son los datos
entre el 2019 y la semana 27 del 2020. En color verde ustedes ven los casos descartados y en color rojo los casos confirmados, como tuvimos una importante denuncia y notificación de casos hacia fines del 2020, comienzo de este año, y después, a pesar de la situación del COVID, se pudo controlar este brote a través de las vacunas, con los esquemas que yo les mostré. Las coberturas a lo largo de todos estos años han ido lamentablemente bajando un poco. Esto fue en el año 2019, primera y segunda dosis de la triple viral. Y esto es en niños de 6 a 11 meses. Para enfrentar la situación de brote se adquirieron casi 8 millones de dosis de vacuna doble viral. Y fíjense, estas son las coberturas que se ven reflejadas acá en los gráficos de barra en niños de 6 a 11 meses, que es la que dijimos la dosis cero. En promedio fue de casi el 81%. Hay lugares donde la cobertura fue menor, en algunas regiones del área del Gran Buenos Aires, y las mayores coberturas estuvieron en Cava y en la región Quinta, con un total de casi 150.000 dosis aplicadas en este grupo de edad. Así que podemos decir que el brote recientemente se ha dado por controlado, porque no ha habido casos en 2 periodos de incubación, así que podemos decir que el brote está controlado, el brote de sarampión en nuestro país, sobre todo en el área de Buenos Aires, lo cual realmente ha sido muy importante en el medio de la situación de COVID. Pero no hay que perder de vista la necesidad de mantener los esquemas de vacunación completos en esta enfermedad, porque sigue habiendo casos en otros países. Otro hecho que también mencionó Ricardo, simplemente también mencionar la importancia de que nuestro país hace pocos días, esto fue el 24 de abril, incorporó, y esto es el boletín oficial, el calendario nacional de inmunizaciones, el esquema básico con vacuna antipoliomielítica inactivada en todo el esquema, a los 2, 4, 6 meses, y un único refuerzo de vacuna IPV al ingreso escolar. Esto es un hecho significativo porque, bueno, ustedes saben que estamos caminando hacia la erradicación de polio, y uno de los primeros pasos ha sido hacer el switch en abril, el 29 de abril del 2016, con el cambio de vacuna trivalente a la bivalente oral y la incorporación en nuestro país de las 2 primeras dosis con vacuna inactivada, que no todo el mundo lo pudo hacer. Hubo países que ni siquiera pudieron incorporar la primera dosis de inactivada. Nosotros sí lo hicimos, las primeras 2 dosis, y ahora, en un hecho también muy importante, logramos hacer un esquema completo de IPV, que consideramos que a esta altura del desarrollo tenemos que tener vacunas seguras, como son la vacuna de IPV, y creo que estamos, yendo hacia la erradicación, y esto es parte importante de esto. Por eso también debemos mantener y completar los esquemas con esta vacuna. Y por último, para cerrar, mencionar HPV. Sabemos que el HPV, los 2 genotipos que se asocian mayormente a lesiones preneoplásicas y neoplásicas, sobre todo cáncer cervical, son el 16 y el 18 en la mayoría de los países, en nuestro país también, pero hay que tener presente que hay otros genotipos que también pueden asociarse a desarrollo de lesiones neoplásicas. Esto ya hace varios años que se demostró que el riesgo relativo con el 16 y el 18 es más de 500, y que hay algunos genotipos de bajo riesgo, sobre todo el 6 y el 11, que se asocian a verrugas genitales, y otros que se asocian a papilomatosis laringea o neoplasias de bajo grado. Y que también hay bajas tasas de seroconversión ante infección, lo que facilita la aparición de recurrencias y reinfecciones. Esa es una característica del virus de HPV. Recordar que hoy sabemos que el virus de HPV está asociado no solo al cáncer de cuello, sino a cáncer de otras localizaciones anogenitales en la mujer, y también en el hombre, también de cáncer de pene y cánceres anogenitales, y también se ha visto, como dijimos recién, papilomatosis laringea recurrente, y también asociación a cánceres de la cavidad oral o cáncer orofaringio, tanto en el hombre como en la mujer. Se estima que en el mundo 1 de cada 20 cánceres en hombres y mujeres son asociados a HPV, y como ustedes ven acá en este triángulo, la mayoría son verrugas genitales, pero a medida que vamos
ascendiendo, aparece el cáncer de cuello uterino, el orofaringeo, el anal, el de vulva y el de pene. Y para esto tenemos una vacuna que está disponible en nuestro calendario, que es la vacuna contra HPV tetravalente o cuadrivalente, que induce una respuesta inmune celular local, lo cual estimula a su vez la producción de anticuerpos contra la proteína L1 del virus, que es la que está contenida en la vacuna. La vacuna contiene los serotipos 16, 18, 6 y 11 en distintas concentraciones, con adyuvante con adyuvante de aluminio, el Saccharomyces cerevisiae como sustrato, y el esquema de 0, 2 y 6 meses, este es el esquema habitual. Sabemos que hoy en niñas y niños menores de 15 años se puede utilizar el esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses, y ya hay aprobación a partir de hace muchos años de los 9 años. Recordar que hay una vacuna no navalente no disponible en nuestro país que agrega otros genotipos también asociados a cánceres asociados al HPV. Y es una vacuna preventiva contra el HPV. Recordar que esto reduce la carga de enfermedad. Nosotros vacunamos, con los genotipos incluidos, reducimos una alta carga de enfermedad asociada a verrugas y también reducimos las neoplasias intracervicales, grado 2, 3 y el cáncer cervical en la mujer, pero que todo este impacto lo vamos a ver dentro de algunas décadas. Por eso es muy importante visualizar que lo que estamos haciendo ahora, desde el año 2011, en realidad, que se introdujo la vacuna contra HPV en el calendario, es ver un impacto a largo plazo. Pero los países que ya habían incorporado la vacuna cuadrivalente tuvieron un rápido impacto, por ejemplo, en Australia, en las verrugas genitales. En nuestro calendario, para terminar, recordar que está incluido en niños y niñas de 11 años de edad, residentes en Argentina, nacidas a partir del año 2000 en niñas y 2006 en niños, porque se incorporó en varones en el año 2017, y también en varones y mujeres entre 11 y 26 años que vivan con VIH y quienes hayan sido trasplantados de órganos sólidos o células hematopoyéticas. Estas son las indicaciones de calendario. En la Sociedad Argentina de Infectología incluimos algunas otras recomendaciones como varones y mujeres entre 11 y 26 años que no hayan sido vacunados previamente, esto es fuera de calendario, lo mismo que esta indicación para hombres y mujeres entre 27 y 45 años que consideramos o que se han demostrado más vulnerables a adquirir la infección por HPV, que son todos estos grupos que ustedes ven acá, por ejemplo, inmunocomprometidos, que sabemos, por ejemplo, aquellos que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen mayor riesgo de progresión a lesiones neoplásicas en forma más rápida que el resto de la población, los mismos que los que reciben drogas inmunosupresoras o biológicos. Muy bien, eso es todo, les agradezco mucho y bueno, después quedamos disponibles para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, Florencia, sí, la presentación bueno, es tuya. muchas gracias. Bueno, buenas tardes, o ya casi noches a todos y a todas. Bueno, tal como me presentó Ricardo, yo soy miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar. Es para mí un placer compartir el espacio de trabajo junto con Pablo, con Ricardo, también con Mirta y con Alejandra, que conformamos el Comité Científico de la Fundación Vacunar. Son todos excelentes profesionales y mejores personas, que es todavía más importante. Yo soy médica infectóloga, como les decía, miembro de la Fundación Vacunar, también presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped, y soy también miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, que coordina Ricardo Rutiman. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de estrategias para vacunar en tiempos de COVID. No tengo conflictos de interés para declarar y les cuento esta mini agenda que vamos a
de lo que vamos a charlar ahora, hablar un poquito del contexto epidemiológico de COVID, hablar de estrategias para vacunar en tiempos de pandemia y después algunas conclusiones. Entonces, cuando nosotros vemos la situación mundial, vemos que hay más de 14 millones de casos, 14 millones y medio de casos alrededor del mundo. El 52% de los casos se dan en el continente americano, que hoy en día es el epicentro de la pandemia. Y dentro de lo que es América, el 48% de los casos están en Estados Unidos, el 28% de los casos están en Brasil, y Argentina representa el 1.5% de los casos del continente americano. Acá podemos ver el ranking de los países y vemos cómo Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, son los que tienen más casos, y fíjense, Sudáfrica también en quinto lugar. Cuando nosotros vemos tanto la tasa de incidencia como los fallecidos, en estos gráficos podemos ver Argentina en color rojo, y lo que vemos es que, si bien obviamente cada uno de los fallecidos significa una gran tristeza para todos nosotros y para sus familias, la realidad es que cuando vemos las curvas desde el punto de vista epidemiológico, vemos que Argentina se encuentra aquí como en el pelotón de abajo, mientras que los fallecidos por país son mucho mayores en Brasil, en México, ni que hablar en Estados Unidos. Ustedes saben que para comparar entre países siempre tenemos que hablar en cuanto a la incidencia en el número de casos cada 100.000 habitantes, y en cuanto a la mortalidad, a la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Entonces, en Argentina, al día de la fecha, tenemos más de 136.000 casos de COVID, con una tasa de incidencia de 300 cada 100.000 habitantes. La edad promedio de los casos es de 37 años. Hay 890 pacientes internados en terapia intensiva. Acá me disculpan que esto es incorrecto. Estos 890 pacientes internados en terapia intensiva son por COVID, y la ocupación, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 65% en el AMBA, y esto sí es por cualquier causa, por pacientes COVID y por pacientes no COVID. Tenemos más de 2.500 fallecidos con una letalidad del 1,8%. La letalidad en el continente americano está cerca del 4%, en Argentina está en 1,8%, y la mortalidad es de 55 por millón de habitantes. Fíjense qué interesante el dato de que la edad promedio, la edad mediana de los casos es de 37 años, mientras que la edad mediana de los fallecidos es de 75 años. Y tenemos un 45% de recuperados. Bueno, esto es más que nada para poner en contexto de la situación en que estamos ahora, y sabemos también que hay 3 claves para la transmisión del COVID. Uno es la proximidad, el distanciamiento. Cuando hay una distancia menor a 2 metros, al tratarse de una enfermedad de transmisión por vía respiratoria principalmente, la intensidad y también la duración. Entonces, de ahí viene la definición de contacto estrecho y todos los cuidados y las recomendaciones que damos. Pero bueno, por supuesto que esta no es una charla sobre COVID, simplemente quería hacerles una pequeña introducción y contarles cuál es la situación epidemiológica en el día de la fecha, que sabemos que es una situación que es muy dinámica y que es muy diferente en los diferentes departamentos de la Argentina, y cuáles son las estrategias para vacunar en tiempos de COVID, porque aquel quédate en casa, que empezamos a decir allí por el 20 de marzo, cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, digamos, valía para muchas de las actividades, pero no para lo que tiene que ver con los cuidados de salud. Entonces, este mensaje tal vez fue interpretado de alguna manera equívoca por parte de la población, y eso hizo que disminuyeran mucho las consultas por patologías prevalentes, como son la patología cardiovascular, la patología neurológica, la patología oncológica, y también las vacunas, donde vemos disminución en las dosis aplicadas de vacunas, que en muchos casos llegan al 50% respecto al mismo mes del año anterior. Entonces,
Bueno, nosotros sabemos que con la pandemia del COVID-19 hay una sobrecarga del sistema sanitario, entonces también esto hace que haya retraso o interrupción de las actividades de vacunación. Esto lo que hace es aumentar el número de personas susceptibles y corremos el riesgo de que puedan resurgir algunas enfermedades prevenibles por vacunas. Si bien tenemos las dos caras de la misma moneda, porque sabemos también que gracias a todas las medidas de aislamiento, a las medidas de higiene, de distanciamiento social, de lavado de manos, de ventilación de ambientes y de uso de tapabocas, tenemos disminución de la circulación de muchos de los virus respiratorios que circulan en el invierno, tenemos disminución de la circulación de virus sincicial respiratorio que produce bronquiolitis en los lactantes, disminución de virus influenza, parainfluenza y otros virus respiratorios, porque básicamente las medidas de prevención para el COVID son las mismas que para otros virus respiratorios. Pero la otra cara de la moneda es que si disminuyen las coberturas de vacunación, sabemos que hay enfermedades que pueden volver. Entonces es importante sostener el calendario nacional de vacunación y por eso es que se ha declarado formalmente la vacunación como una actividad priorizada, como una actividad esencial para la cual incluso uno puede ingresar y sacar un permiso para circular y para ir a vacunarse. Entonces, en este punto y en este sentido es fundamental mantener abiertos los centros de salud para tener una vacunación cercana al domicilio, evitar el redireccionamiento de los vacunadores para otras actividades, porque sobre todo en el sector público se ha redireccionado parte del personal para trabajar en temas de COVID, cosa que no sucedió en el sector privado, sino que por el contrario se fortaleció digamos, el recurso humano en el sector privado para poder dar respuesta a la vacunación. Hay que, obviamente, sostener la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, las recomendaciones que damos desde la Fundación Vacunar y desde las sociedades científicas para los vacunadores es siempre una adecuada higiene de manos, esto es antes del COVID también, pero con el COVID más que nunca, evitar tocarse la cara, utilizar ambos o un guardapolvo abotonado y retirarlo antes de abandonar el establecimiento, utilizar zapatos cerrados, evitar el uso del celular durante la jornada laboral y por supuesto usar barbijo. Se recomienda el barbijo quirúrgico sobre todo y también la protección ocular, sobre todo porque sabemos que en el caso de la vacunación de los niños pequeños puede haber situaciones de tos, llanto u otros asuntos que puedan eliminar secreciones y obviamente que la vacunación implica un contacto estrecho con ese bebé. Entonces, es importante en los vacunatorios respetar el distanciamiento social en la sala de espera, reforzar la limpieza de todas las superficies, de los objetos, del equipamiento, obviamente evitar las actividades masivas de vacunación y en los lugares donde el vacunatorio está dentro de un centro médico o dentro de un hospital, ver la estrategia de hacer entradas separadas para el vacunatorio. De todas maneras, todos los centros, tanto privados como públicos, tienen ingresos para pacientes febriles o tienen unidades febriles de urgencia, incluso en algunos casos hay carpas instaladas con unidades febriles de urgencia para hacer una entrada diferenciada de los pacientes febriles que pueden configurar un caso sospechoso de COVID y el resto de los pacientes. A nivel estatal se hizo una vacunación antigripal intensiva y en etapas. Se comenzó en una primera etapa por el personal de salud y los adultos mayores de 65 años. En una segunda etapa se siguió con los niños de 6 meses a 2 años y las embarazadas. Y en una tercera etapa con los adultos entre 2 y 64 años con factores de riesgo.
y casi que les diría que los datos preliminares de coberturas de vacunación se dan casi en este orden, ¿no? Fue mayor la cobertura, son datos preliminares porque todavía no está cerrado, por supuesto, pero fue mayor la cobertura en personal de salud y adultos mayores de 65 años, le siguió los bebés entre 6 meses y 2 años y las embarazadas, y en último lugar las personas entre 12 y 64 años con factores de riesgo. Las estrategias son de las más diversas y ahora vamos a ver un poco, y como ustedes pueden ver acá, vemos que en el personal de salud incluso hubo un aumento del denominador, lo que hizo que la cobertura esté por arriba del 100%, pero fíjense las coberturas que tenemos en personas de 6 meses en bebés de 6 meses a 2 años y en embarazadas, coberturas que son muy bajas. Acá también tenemos un avance en los distintos grupos. El personal de salud fue el que mejores coberturas logró, incluso por arriba de lo esperado, pero vemos que tanto en embarazadas como en bebés las coberturas no llegan al 50%. Acá tenemos también la comparación entre 2019 y 2020, y ustedes pueden ver el 2019 está en un rojo más oscuro y el 2020 está en un color rosado, y cuando vemos las dosis aplicadas, por ejemplo, en las puérperas, fíjense la disminución, así que los datos son datos que preocupan, y lo mismo es lo que estamos viendo desde el sector privado con reducción de las vacunas aplicadas de casi un 50%, y esto realmente preocupa. Entonces, la comunicación y la difusión es clave en esto. Es importante que como profesionales de la salud le brindemos a nuestros pacientes el mensaje de que nos tenemos que seguir vacunando en pandemia, que los vacunatorios son lugares seguros para concurrir. De hecho, ahora les voy a contar algunas estrategias que estamos llevando a cabo tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces es fundamental, tenemos un calendario nacional de vacunación que es modelo en la región y en el mundo, y las vacunas son fundamentales, esto ustedes lo saben, y es seguro vacunarse aún en época de pandemia. Entonces, solo para mostrarle algunas cosas que nosotros hicimos desde vacunar para la vacunación antigripal, que fue la que más demanda tuvo, hicimos un sistema de turnos, de modo tal de garantizar que la cantidad de personas que estén en el vacunatorio les permita mantener el distanciamiento de 2 metros, se han bloqueado sillas en las salas de espera para que las personas estén con distancia, por supuesto que es obligatorio el uso del tapabocas, por supuesto que también se instrumentaron diferentes medidas y barreras físicas entre el personal de recepción y los pacientes. El sistema de turnos, si bien permite que las personas vayan entrando de a poco y que no se acumulen muchas personas en los vacunatorios, de ser necesario también se hizo un sistema de fila por fuera de los vacunatorios para justamente poder respetar el distanciamiento. También desde vacunar damos instrucciones de cómo se puede sacar el permiso para asistir a los vacunatorios, porque nos parece fundamental dar ese servicio para que las personas puedan circular tranquilas y sepan que la vacunación es considerada un servicio esencial. Desde la ciudad de Buenos Aires se hizo también un sistema escalonado de vacunación por terminación del DNI y por sexo. En la provincia de Buenos Aires también se utilizaron estrategias priorizando primero a aquellos que pertenecían a grupos de riesgo. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, como hizo el PAMI, por terminación del DNI, fue asignando días para la vacunación. Estas son imágenes que nos mandan de diferentes provincias, y acá podemos ver el vacunauto, cómo vacunaban directamente a las personas adentro del auto, o cómo acá a las personas que tenían más de 65 años les decían que pusieran un cartel en la puerta y los iban a vacunar a la casa. Acá vemos cómo
los vacunadores yendo a algunos geriátricos, los vacunadores yendo en bicicleta, diferentes estrategias, incluso fíjense, no hay límites cuando estamos convencidos de las vacunas como una estrategia sanitaria, como la estrategia sanitaria que después del agua potable más vidas salvó en la historia de la humanidad, no hay límites, no hay ningún impedimento para seguir vacunando, ni en el sector público, ni en el sector privado, pero sobre todo si nosotros vemos acá todas las estrategias que hicieron en las distintas provincias para vacunar, nosotros que tenemos por ahí muchas más herramientas y no nos podemos dar, no podemos permitir que queden niños y niñas sin vacunar, ni tampoco adultos que tienen indicadas las vacunas porque tienen factores de riesgo. Incluso se utilizaron las iglesias, porque en muchos casos los centros, los vacunatorios digamos, fueron retirados de los centros de salud o de los hospitales y se utilizaron escuelas, iglesias y clubes para vacunar a la gente. Acá pueden ver también en escuelas, acá también como les mostraba el vacunauto. Fíjense también esto, ¿no? No hay fronteras, esto ya se los había mostrado, y como conclusiones lo que podemos decir es que el cumplimiento de las vacunas de calendario es fundamental para lograr buenas coberturas de vacunación, que las vacunas son esenciales aún en tiempos de pandemia y sobre todo, agregaría yo, en tiempos de pandemia, los vacunatorios son lugares seguros para concurrir y es fundamental tener una comunicación efectiva con nuestros pacientes para lograr el objetivo. Podemos utilizar la teleconsulta como estrategia para revisar la historia clínica de nuestros pacientes y hacerles acordar las vacunas que se tienen que dar sus hijos, sobre todo para los pediatras. Así que me parece importante y me parece que es una responsabilidad de todos que no sigan disminuyendo las coberturas de vacunación, porque si no este va a ser un problema serio que vamos a tener de acá en adelante. Y termino mostrándoles las fotos de mis hijos, Joaquín y Clara, que este año también se vacunaron contra la gripe, como todos los años, y les agradezco mucho por su atención. Muy bien, muchas gracias Pablo, muchas gracias Florencia por las dos presentaciones, por las excelentes reflexiones. Pablo, te pido por favor si podés prender la cámara y el micrófono, así vamos a empezar con la sesión de preguntas. Ya tenemos 7 u 8 preguntas que nos están acercando. Pablo, una primera pregunta era específicamente sobre yo quisiera que armemos una discusión ahora pequeñita sobre vacunas antigripales, porque son varias las preguntas que tenemos de antigripal. La primera de ellas es, Pablo, las opciones que tenemos de vacunas antigripales. Si bien no tenemos el menú con el que sí podemos ver, a veces nos da un poquito de envidia la cantidad de vacunas antigripales con las que se cuenta el programa de inmunizaciones en Estados Unidos o a veces en otros países, tenemos algunas faltantes de algunas opciones de vacunas en Argentina, pero me gustaría una reflexión tuya en ese sentido. Sí, yo creo que hoy, digamos, si uno dispusiese, como vos decís, de un menú amplio de vacunas, yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos son los adultos mayores en cuanto a la respuesta. Es la población donde se produce el 90% de las muertes y es donde la vacuna tiene, digamos, dentro de la respuesta a la vacuna que es buena, es donde la respuesta es menor. Entonces, las vacunas, tanto de la High-2, la de alta dosis de 60 microgramos, como la vacuna chubantada con MF59, son dos muy buenas alternativas para este grupo de edad. Y después, yendo al otro extremo de la vida, niños y adolescentes y adultos jóvenes, creo que ahí cualquiera de las vacunas tetravalentes o cuadrivalentes son una muy buena alternativa también, ya que contienen los dos linajes B y es donde para no explayarme mucho en la presentación no hablé, pero sobre todo en niños y en adolescentes donde tiene mayor impacto la circulación de los virus B. Entonces, si uno pudiese tener esa combinación, digamos, vacunas
o de alta dosis o adyuvantadas en adultos mayores y vacunas cuadrivalentes o tetravalentes para niños, adolescentes y adultos jóvenes, creo que esa sería una muy buena alternativa que hoy uno pudiese utilizar o pudiera utilizar. Bárbaro, muchas gracias. Y también me pareció muy interesante lo que mostrabas de que para la vacuna cuadrivalente se utiliza la dosis de 0,5, o sea, dosis completa para una de ellas, para los chicos a partir de los 6 meses, que es Istivac 4, o sea que ya se puede unificar la indicación de dosis completa en todas las edades, ¿no? Eso, Sí, desde el sí. punto de vista estratégico, es muy, muy importante. Sí, Sí, desde el incluso punto de vista operativo también, ¿no? Porque genera menos confusión y es mucho más sencillo. Perdón, Florencia. no, es simplemente aclarar porque muchas veces es una duda que nos llega al comité científico que cuando es primo vacunación, que tienen que recibir 2 dosis, son 2 dosis de la vacuna, la misma que reciben los adultos, de la dosis completa, porque digo, tal vez venimos acostumbrados con la vacuna trivalente que cuando no hay la formulación pediátrica usamos mitad de la dosis de adultos y a veces eso genera un poco de malentendido. En el caso de la vacuna cuadrivalente, primo vacunación con 2 dosis enteras. Y si me permitís, Ricardo, un comentario porque nos ha pasado este año, que yo, una de las cosas que puse en la presentación, lo que dije que a veces se crea confusión. Y este año nos pasó que gente que se dio la vacuna trivalente después tuvo acceso a la cuadrivalente y nos dice, ¿me aplico la cuadrivalente? Y bueno, fue una pregunta que todos hemos recibido porque hubo gente que lo hizo. La verdad que no teníamos datos como para decir que estaba contraindicada. En realidad lo que ahí agregaba es la protección contra el linaje B no incluido en la vacuna. Florencia, tengo algunas preguntas en relación a, no preguntas, sino algún comentario de que hubo la disponibilidad, si tenemos todavía vacuna antigripal. Pablo mencionó de que todavía, tenemos muy poca circulación, pero si comienza circulación, habría que indicarnos o reindicar la vacuna antigripal. ¿Tenemos todavía? ¿Qué disponibilidad hay? Bueno, a ver, a nivel, no sé si preguntan a nivel público o privado. Este, Las dos cosas, si podés contestar. a nivel público, este año se compraron, si no corregime Pablo, creo que 12 millones de dosis, que eran las dosis indicadas para la población objetivo. Lo que sucedió este año con vacuna antigripal es que yo no sé si un poco por el pánico, por el COVID, pero mucha gente que no tenía indicación por calendario, a nivel privado se vacunó contra la gripe, que por supuesto no está mal porque no hay una contraindicación, ¿no? Pero siempre nosotros de todas maneras aclaramos que la vacuna contra la gripe no protege contra el COVID, por más que es una obviedad, pero pasó que hubo mucha demanda de vacuna antigripal en el sector privado por parte de personas que no pertenecían a los grupos de riesgo. Si yo no me equivoco, hay todavía algo de vacuna antigripal, pero hay muy poquitas dosis disponibles en el sector privado. Gracias, Florencia. Y respecto de un comentario de la vacuna Viraflu, me están preguntando también, así cerramos el capítulo de gripe. La vacuna Viraflu es la vacuna del calendario. Pablo, ¿algún comentario en particular? ¿Algo que quieras mencionar? Bueno, la vacuna de Viraflu es trivalente, que es la que usamos a nivel público. Esta es una vacuna que ustedes saben que hay un consorcio en nuestro país que desde a partir del año 2011 se constituyó para poder elaborar en nuestro país una vacuna antigripal y está cumpliendo las distintas etapas para llegar a la producción completa de la vacuna antigripal. La vacuna Viraflu, hay una vacuna Viraflu de adultos y otra pediátrica, las dos este año contienen las cepas de la A-Brisbane, que es la H1N1, que es la cepa pandémica, y después la South Australia, que es la cepa H3N2, y en el caso del linaje B, en este año la cepa
que contiene en la vacuna trivalente Viraflu es la cepa, el linaje B Victoria con la cepa B Washington 2-2019. Es decir, que esa es la composición, por supuesto, tanto en adultos como pediátricos. Recordar que de adultos es 15 microgramos y la dosis pediátrica es la mitad, o sea, 7.5 microgramos. Así que esa es la vacuna que disponemos a nivel público y que, como dijimos antes y también comentó Florencia, se ha ido aplicando sobre todo en adultos y que nos queda la deuda en pediatría y en embarazadas que no hemos tenido buenas coberturas. Tal vez mencionar, Pablo, que la Viraflu maneja los mismos estándares que está manejando hoy cualquier vacuna trivalente antigripal que se está produciendo en cualquier otra parte del mundo y que es comparable a lo que era Agripal anteriormente, ¿no? Sí, digamos, en el consorcio participa Seqirus, que es el productor, uno de los principales productores mundiales de vacuna antigripal, que antes era Novartis, ¿no? Es decir, que la calidad de la vacuna no hay ninguna duda en eso. Me hacen una pregunta y permítame, en relación a la vacuna Everpenta, me piden que aclare el origen de la vacuna. El origen de la vacuna es de Cuba, o sea, el laboratorio productor es el laboratorio Everbiovac, que es uno de los productores de vacunas cubano, y en realidad no fue la dificultad que tuvimos, y por ahí merece una aclaración, si bien hay el registro de la vacuna en sí mismo y los estudios que permitieron ese registro, ya lo habíamos identificado en su momento y no era... no era el tipo de registro al cual estábamos acostumbrados. La vacuna Everpenta tenía la característica de tener el componente de Haemophilus influenza en forma liofilizada y no era completamente líquida. Entonces, eso hizo que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde no se había hecho un buen entrenamiento o hubo algunas dudas en relación a la aplicación, los chicos recibieran solamente la parte líquida y no recibieran la parte liofilizada. Entonces recibían solamente la vacuna cuádruple, que era DTP con hepatitis B, sin el componente de Haemophilus. Y eso hizo de que varios chicos no completaran o disminuyera sensiblemente la cobertura para Haemophilus. Entonces, lamentablemente ese ejemplo nos está sirviendo como para mostrar, insisto, respecto al concepto, cuán sensible es, sobre todo para la aportación nasofaringia, en el caso de los esquemas de vacunas de polisacáridos conjugados. No esperemos a tener casos de meningitis por hemófilos de nuevo para hacer el catch-up de vacunas que necesitamos en nuestros pacientes, ¿no? Así que les pedimos por favor que tengan y planeen de alguna forma el catch-up en los chicos que vienen con, sobre todo en los lactantes pequeños, en los esquemas que vienen retrasados, ¿sí? Insisto respecto a la posibilidad de indicar la vacuna pentavalente con un esquema de 1 mes en lugar de 2 meses en los chicos que vienen muy atrasados, ¿sí? Florencia, te vi con ganas de... No. Quería en realidad yo hacerte una pregunta a vos o pedirte a vos que aclares, porque esto también lo hemos hablado en varias oportunidades con el esquema Full IPV de polio, por el tema de la dosis de los 18 meses, pero que en el sector privado no tenemos la posibilidad de dar la vacuna combinada sin el componente de Salk. Bueno, sí, prácticamente ya lo estoy diciendo yo, al final. Sí, pero esa es una situación que nos muestra lo mismo creo que, de nuevo, no tenemos el menú en algunas situaciones y no tenemos todas las vacunas que están disponibles. Les recuerdo la época que teníamos la vacuna cuádruple con pertusis acelular, o sea, la DTPA con Haemophilus. Esa sería una muy buena vacuna, la vacuna cuádruple, para indicar a los 18 meses, porque no estaríamos dando una dosis de más de hepatitis B y tampoco una dosis o el primer refuerzo de IPV no le estaríamos dando. Así que lamentablemente esa situación, por ejemplo, en privado no la tenemos y entonces tenemos que terminar dando una vacuna hexavalente que, al igual que en el caso de la pentavalente en el esquema público,
está sobrevacunando sin ninguna necesidad. O sea, estamos dando una dosis de más de hepatitis B, en el caso de la pentavalente y en la sextuple, y una dosis de más de IPV que está fuera del calendario. Así que, pero bueno, es algo que Sí, sobre todo porque como uno dice, bueno, se retira la dosis de los 18 meses, bueno, muchos chicos van a seguir recibiendo esa dosis igual. Lo que no se usa más es la oral, ¿no? sí, y en línea con eso, tengo una pregunta en relación a qué hacer en el chico que recibió las 2 dosis de IPV más la vacuna Sabin, o sea, cómo sigue el esquema. Y tenemos que decir que ese chico a los 18 meses no va a recibir la vacuna IPV y que va a completar su esquema de IPV a los 6 años cuando ingrese en el calendario, ¿sí? Cuando Es ingrese, decir, perdón, no, al colegio. no Pablo. debería haber más vacuna OPV disponible. No, no hay más. Por Exactamente, eso, no, no, no no debería debería existir existir. más, digamos. Exactamente. Muy bien, Pablo, Había una pregunta, creo que había algo de gripe de primo vacunación con la cuádruple y qué pasa si después no estaba, en chicos nunca vacunados con vacuna antigripal cuádruple que después no consiguieron la cuádruple y se dieron la triple. Bueno, digamos, contra los 3 componentes ese chico ya hizo el esquema, no necesitaría vacunarse el año que viene con 2 dosis nuevamente, en principio. Si interpreté bien la pregunta. sí, era esa la pregunta, así que bien. Y Pablo, ¿podés Perfecto. recordar cuál es el esquema de BPH, de la vacuna de HPV, que hay una pregunta, así lo aclaramos bien? Sí, son 2 dosis para vacuna dentro de calendario para adolescentes, salvo la vacunación que se da a los inmunocomprometidos, que son los trasplantados y las personas que viven con VIH entre 11 y 26 años, que ahí sí son 3 dosis. Recordar que siempre en inmunocomprometidos la vacuna de VPH tetravalente son las 3 dosis, 0 dosis 6 meses, mientras que en los adolescentes a los 11 años dentro del calendario, ya sabemos desde hace algunos años, creo que fue el cambio en el 2015, si mal no recuerdo, se instaló el esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses en base a los estudios de inmunogenicidad que mostraban similar respuesta con esquema de 2 dosis en esa población de adolescentes. Después, a medida que uno crece, la respuesta ya no es la misma, por eso es que en personas de más de 15 años el esquema sigue siendo de 3 dosis, independientemente que sean inmunocompetentes. Otra pregunta que hace Florencia es para vos. Yo sé que no hemos hablado específicamente, o yo comenté algo de vacunación en embarazadas, pero me gustaría que nos recuerdes cuáles son las vacunas indicadas en el embarazo, que hay una pregunta en relación de eso. Bien, bueno, las 2 vacunas indicadas en el embarazo son la vacuna antigripal, que recuerden que se puede indicar en cualquier trimestre del embarazo y en caso que no se haya recibido durante el embarazo, durante los primeros días del puerperio, y después la vacuna triple bacteriana acelular después de la semana 20 de gestación. Recordemos que la estrategia de incluir la vacuna triple bacteriana celular después de la semana 20 y de esa manera lograr el pasaje transplacentario de anticuerpos, redujo la mortalidad por tos convulsa en los lactantes menores de 2 meses de manera muy contundente. Eso lo muestran los trabajos hechos aquí mismo y es una estrategia entonces muy importante y esa vacuna la deben recibir en cada embarazo después de la semana 20 y la vacuna antigripal, como dije antes. Tengo varias preguntas de si entramos en el capítulo de meningococo. Podemos entrar entonces en el capítulo de meningococo, Sí. un viejo anhelo. Es un viejo anhelo tuyo. Preguntan cuál es el esquema de vacunación de meningococo, lo vamos a recordar. También están preguntando qué hay faltante de Menveo. Pregunta que ya tiene como 3 o 4 años de antigüedad, digo, porque los últimos 3 o 4 años hemos tenido faltante de Menveo todo el tiempo.
eso me da el pie para recordar de que vamos a tener, o tenemos ya disponible otra vacuna para un esquema muy parecido al de Membeo, o sea, una vacuna que se puede indicar en lactantes a partir de los 2 meses de vida, que es la vacuna Niemenrix del laboratorio Pfizer, que de alguna forma puede ser, en realidad, de alguna forma no, que está indicado, o se puede indicar a partir de los 2 meses, con un esquema muy parecido o similar al de Membeo. En el calendario la vacuna Membeo está indicada a los 3 y a los 5 meses y se indica, esas son las 2 primeras dosis, el esquema primario, y el refuerzo se indica a los 15 meses simultáneamente con la vacuna de varicela. Y la dosis de catch-up, sobre todo en el adolescente, a los 11 años, para disminuir la aportación nasofaringea. Así que ese sería el esquema completo. Flor. Me dicen por cucaracha, como dirían en la tele, que en este momento no hay faltante de Membeo, por lo menos en vacunar no tenemos faltante de Membeo. Muy bien. Y en relación a la vacuna Bexero, Pablo, aprovecho, ya que sos miembro de la CONAIN también y estás en el TAC, ¿cuáles son las recomendaciones o la posibilidad de la incorporación de vacuna Bexero en el calendario? Esa es la pregunta puntualmente. Sí, cuando se diseñó el calendario con la incorporación de la vacuna tetravalente ACWY, también se pensó que en algún momento tal vez necesitemos la incorporación de vacuna con componente B. De hecho, hoy ustedes saben que la epidemiología del meningococo, como vos mencionaste, Ricardo, es cambiante, digamos. Y ahora lo que ha empezado a predominar en el último tiempo es el serogrupo B. Entonces, se está analizando, se ha estado conversando la posibilidad de incorporar o de hacer por ahora es un análisis de la situación del serogrupo B, de ver los datos de protección para los serogrupos de nuestro país con esa vacuna en particular. Sabemos que hay experiencias en el Reino Unido de que también podría brindar protección cruzada para otros serogrupos, así que es una alternativa que se está evaluando, pero por ahora no podemos decir nada en concreto acerca de su incorporación. Muy bien, ya vamos finalizando y tengo tengo una pregunta interesante que es algo que ya venimos comentando bastante, sobre todo a otras vacunas atenuadas, tanto bacterianas como virales. Esto tiene que ver con la vacuna MMR y la posibilidad de que la vacuna MMR tenga algún rol en la protección en COVID. Que esto también uno lo podría transportar a lo que la información que hay con BCG. Florencia, tal vez querés comentar al respecto, sobre todo cuál es la recomendación de la vacuna BCG y cuál es la situación de vacuna BCG, sobre todo cuando estuvimos conversando y se hizo esa recomendación de la provincia de Misiones. ¿Algún comentario ahí, Florencia? Sí, bueno, ustedes saben que con el tema de la pandemia, el COVID, se está casi que probando absolutamente todo, ¿no? Desde antipalúdicos, antiparasitarios inmunomoduladores, de dióxido de cloro. Trump también había recomendado tomar lavandina, ¿no? Bueno, de ahí en adelante todo. Una de las cosas que se dijo es que en aquellos lugares o en aquellos países que tenían la vacuna BCG incorporada al calendario había un cierto efecto protector. Yo diría que hoy por hoy no tenemos evidencia de eso. Digamos, dejamos una puerta abierta porque en realidad la ausencia de evidencia no es evidencia de que eso no ocurra. Es un juego de palabras, pero lo que quiero decir es, no podemos decir absolutamente que no, pero no tenemos elementos suficientes para decir que la BCG tiene un efecto protector. En su momento nosotros desde la Fundación Vacunar, desde la SADI, desde la SABE y muchas otras sociedades científicas, manifestamos simplemente esto. Siempre nos manejamos con la medicina basada en la evidencia, y la generación de la evidencia lleva tiempo.
y este es un virus que conocemos desde el 7 de enero, entonces probablemente dentro de un tiempo tengamos más evidencia y más respuestas hacia algunas preguntas que todavía hoy no tenemos. Entonces, y eso sirve también para triple viral, ¿no? exactamente, exactamente. Se ha hablado de, incluso también se ha llegado a hablar de Sabin, una vez que la habíamos ya retirado, se ha llegado a hablar de que la vacuna Sabin podía llegar a tener un efecto. Entonces dijimos, bueno, hay que esperar, hay que ver la evidencia, ¿sí? Es muy importante esto porque en estos tiempos de infodemia y de posverdad, ¿no? Digo, la infodemia, digo, este exceso de información. Recuerden ustedes que en tiempos de pandemia está pasando que los artículos científicos salen del horno muy calentitos, sin esa revisión por pares que es tan importante para poder validar ese contenido. Entonces, no es que decimos que se publique cualquier cosa, pero digamos que tiene menos filtros que lo habitual. Y eso a veces puede ser un riesgo. Por un lado eso, y por otro lado la fake news, la viralización y los audios que circulan, digamos, por grupos de WhatsApp que no están chequeados, y esto es realmente un peligro, así que hay que ir siempre a fuentes confiables, informarnos de fuentes confiables para poder mantenernos bien informados. Bueno, yo creo que ya estamos pasadas las 8. Yo les agradezco mucho las preguntas también. Tenemos ya cerca de 30 preguntas, así que pudimos responder varias de ellas. Tratamos de acumular y hacer una especie de clusters de preguntas. Me parece que como reflexión final, y creo que un poco haciendo eco lo que quisimos transmitir, de cada uno de nosotros, es la sensibilidad que tiene sobre todo la disminución de las coberturas para algunas enfermedades en particular, como vimos específicamente en la inmunización primaria del lactante. También el tema que mostró Pablo, muy importante, de cómo se pudo controlar la epidemia, la epidemia de sarampión que tuvimos, pero también Pablo mostró, muy importante, que ya venimos de coberturas muy bajas del año pasado. Entonces, si a eso le sumamos es la baja de este año, vamos a estar en una situación muy complicada para enfrentar la circulación de virus. Si bien Argentina no probablemente o mantenga la eliminación de la circulación, Brasil está con circulación y otros países de la región la tienen, así que tenemos que tener muy en cuenta eso. Y Florencia, querías hacer también una reflexión. Sí, no, comparto con vos la reflexión, pero quiero pasar unos anuncios, ¿puede ser? Dale. Vamos a tener el jueves 30 de julio a las 5 de la tarde un webinar para la comunidad, así que les decimos si quieren invitar a sus pacientes, a sus familiares, a quien quieran, en las redes sociales de la Fundación Vacunar va a estar el flyer y va a estar el link de inscripción, y ahí va a ser un espacio para mostrarles que la vacunación es segura, que es seguro concurrir a los vacunatorios, y ahí nos pueden también hacer preguntas sobre vacunas. Y también contarles que este año el simposio de la Fundación Vacunar, el 10º simposio de la Fundación Vacunar, va a ser obviamente por razones obvias con modalidad virtual y va a durar toda una semana. Es la semana del simposio de la Fundación Vacunar. Va a ser desde la semana del lunes 7 de septiembre, para que se lo vayan agendando. A las 6 de la tarde van a ser, en principio, 4 jornadas de 2 horas, desde el lunes 7 de septiembre hasta el jueves, a las 6 de la tarde. Van a tener también toda la información en nuestras redes y también el link para poder inscribirse. La verdad es que el simposio tiene un programa que queda mal que lo digamos nosotros, que somos los que lo organizamos, pero la verdad que es de lujo, así que no se lo pierdan, y síganos en todas nuestras redes y ahí se van enterando de todas las novedades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Y Gracias. bueno, que Gracias. Gracias. Gracias.